Sagitario rechaza las estructuras que lo limitan, porque su verdadera naturaleza es la de un viajero de mundos interiores y exteriores, que busca sentido en todo lo que vive. Cuando el destino le coloca frente a un mal jefe, Sagitario siente la tensión del yugo con intensidad. No soporta la tiranía ni la injusticia, y aunque al principio puede intentar reírse del absurdo de la situación, tarde o temprano su espíritu indomable se revela. No se somete dócilmente, su fuego arde más fuerte cuando siente que alguien intenta quebrar su libertad. Sagitario no confronta con gritos vacíos, sino con la fuerza de la verdad y la convicción en sus ideales. Puede desafiar al poder corrupto con ironía, con argumentos que desarman, o con el simple acto de retirarse para buscar un lugar donde su esencia no se vea sofocada. En la batalla contra la autoridad injusta, Sagitario no teme perder lo material, porque su mayor tesoro es la independencia de su alma. En cambio, cuando Sagitario es el jefe, el poder adquiere un tinte diferente. No busca dominar ni oprimir, sino inspirar. Sus subordinados lo ven como alguien que impulsa, que abre caminos, que confía en el potencial del otro. Su forma de liderar es expansiva, casi sacerdotal, enseña con entusiasmo, motiva con visiones de futuro y despierta en los demás el deseo de ir más allá. Sagitario dirige como el explorador que señala la montaña y dice «vamos allí», convencido de que la aventura es compartida y que la gloria se multiplica cuando todos crecen juntos. No se obsesiona con el control estricto, pues sabe que la verdadera fuerza surge cuando cada individuo despliega su libertad en sintonía con un propósito mayor. En el arte de ejercer el poder, Sagitario actúa como un arquero que dispara flechas de luz. No manipula, ilumina, no oprime, guía. Su fuerza radica en la pasión que transmite y en la fe que tiene en sus ideales. Su palabra, cargada de fuego y verdad, se convierte en la herramienta más poderosa. Cuando habla, inspira respeto, porque detrás de cada frase late la convicción de alguien que no teme caminar solo por el desierto si es necesario. Su autoridad no necesita imponerse con miedo, se eleva naturalmente porque quienes lo rodean reconocen en él a alguien que cree de verdad en lo que hace. Pero cuando el poder proviene de otros y Sagitario se encuentra en la posición de recibir órdenes, la historia cambia. Si percibe justicia y coherencia, puede someterse con humildad, porque reconoce la sabiduría del que guía con verdad. Sin embargo, si percibe abuso, falsedad o mezquindad, su espíritu se enciende en rebeldía. Sagitario soporta muchas pruebas, pero no tolera que lo encierren en una jaula ni que intenten quebrar su esencia libre. La obediencia ciega no es su terreno, Sagitario obedece cuando el poder lo respeta, cuando detrás de la jerarquía percibe un propósito que engrandece. Si no lo encuentra, simplemente se aparta, aunque para ello deba enfrentarse al vacío. En el papel de maestro, Sagitario brilla como un fuego eterno que transmite luz a quienes lo rodean. Enseña no solo con teoría, sino con ejemplo de vida, mostrando caminos, compartiendo historias, revelando verdades universales que ha recogido en su viaje por el mundo y por su interior. Su enseñanza no es rígida ni académica, sino viva, palpitante, cargada de aventura. El alumno que lo escucha siente que recibe algo más que conocimiento, recibe una chispa de fe, una invitación a expandirse más allá de lo conocido. Sagitario como maestro no es un guía que encierra, sino que abre puertas y entrega llaves para que cada uno descubra su propio horizonte. Cuando Sagitario se convierte en alumno, su actitud es curiosa, inquieta, entusiasta. No se conforma con aprender mecánicamente, necesita entender el porqué, necesita sentir que lo que recibe le dará alas. Acepta la sabiduría de otros con humildad, pero no traga verdades impuestas sin cuestionar. Pregunta, indaga, confronta y, en ese proceso, construye su propia filosofía. Si el maestro lo inspira, Sagitario se convierte en un discípulo apasionado, capaz de absorber conocimiento como fuego que se expande. Pero si percibe dogmas vacíos, se aparta, porque su alma rechaza todo aquello que huela a prisión mental. En la relación entre superior y subordinado, Sagitario representa un fuego que se enciende distinto según la posición que ocupe. Como superior, expande, motiva y guía; como subordinado, respeta si percibe justicia, pero se rebela si siente tiranía. El poder, para Sagitario, no es un fin egoísta ni un instrumento de opresión, sino un camino de crecimiento, una herramienta para alcanzar lo alto y arrastrar a otros consigo hacia la grandeza. En cualquier posición que ocupe, Sagitario nunca deja de ser Sagitario, libre, inquieto, filosófico, rebelde y visionario.
El arquero del zodiaco lleva en sus manos el fuego de la inspiración y en su corazón la convicción de que la vida es un viaje sagrado hacia la expansión. Y en ese viaje, el poder no es otra cosa que la fuerza que permite tensar el arco, apuntar más alto y disparar hacia el infinito. Sagitario, como signo mutable de fuego, posee una relación con el poder que trasciende lo meramente humano, porque en él habita la fuerza de Júpiter, planeta de expansión, justicia y sabiduría universal. Allí donde otros signos conciben el poder como un juego de estrategias, Sagitario lo vive como un destino, como una misión que conecta con la verdad más alta. Su espíritu no se conforma con ejercer dominio sobre lo cercano, busca el alcance cósmico de sus actos, quiere que cada movimiento resuene en un eco que atraviese fronteras, tiempos y conciencias. El poder para Sagitario no es nunca estático, es movimiento, es fuego que se eleva, es la energía que rompe los límites de lo conocido. Cuando se encuentra en estructuras rígidas, Sagitario siente una incomodidad profunda, pues su naturaleza se resiste al encierro. El poder impuesto que no deja espacio a la expansión lo consume y lo obliga a buscar salidas, a veces abruptas, a veces silenciosas, pero siempre inevitables. En ambientes laborales o jerárquicos donde la rigidez y la opresión dominan, Sagitario puede convertirse en el rebelde que expone las incoherencias del sistema, aquel que se atreve a señalar lo que nadie quiere ver. Su visión es tan amplia que detecta las fisuras de la autoridad falsa con rapidez, y no se deja atrapar por juegos de manipulación. Es capaz de romper con todo y partir hacia nuevos territorios, porque para él la mayor derrota no es perder un puesto o una posición, sino perder la libertad de su espíritu. En situaciones donde la vida lo coloca como portador del mando, Sagitario despliega una forma de poder luminosa, enérgica y expansiva. No necesita gritar ni oprimir, porque su sola presencia transmite dirección y propósito. Su entusiasmo es contagioso, su optimismo se convierte en combustible para los demás. Sagitario no soporta ver estancamiento, por eso como líder incita al movimiento, a la aventura, a la superación constante. Es un jefe que no teme dar espacio a la creatividad de otros, porque entiende que el verdadero poder no es acaparar, sino multiplicar. Deja que cada individuo crezca, porque sabe que la grandeza de un grupo se mide por la fuerza de todos sus integrantes. Sin embargo, su carácter de fuego también puede tornarse impetuoso, en su deseo de avanzar puede mostrarse impaciente con quienes no siguen su ritmo. Pero incluso en esos momentos, su visión de futuro lo lleva a no quedarse atrapado en rencillas pequeñas, su mirada está fija en horizontes demasiado grandes como para perderse en lo trivial. Sagitario posee un código ético particular respecto al poder, necesita sentir que toda autoridad tiene un sentido superior, un propósito filosófico o espiritual. No tolera el poder vacío, el poder por ambición o por ego. Cuando recibe órdenes de alguien cuya visión considera noble y justa, su obediencia es firme y respetuosa, porque reconoce la sabiduría de quien lo guía. Sin embargo, cuando detecta falsedad o abuso, su rebeldía se enciende de inmediato. Su fuego interior no permite doblegarse a imposiciones arbitrarias. Esa rebeldía puede expresarse con humor sarcástico, con confrontaciones directas o con la decisión de abandonar un entorno, pero siempre es una rebelión guiada por un principio mayor, la defensa de su libertad y de la verdad que reconoce como absoluta. Como maestro, Sagitario no solo transmite conocimiento, sino que encarna la esencia del guía visionario. Su enseñanza se siente como un viaje, no como una clase. Habla desde la experiencia, desde lo vivido, desde la conexión con ideas universales que otros signos quizás no logran abarcar. Aporta relatos que inspiran, comparaciones que abren la mente, reflexiones que tocan el alma. No solo enseña técnicas o datos, sino que infunde fe y propósito. Sus alumnos no lo recuerdan por lo que explicó, sino por lo que les hizo sentir, la sensación de estar llamados a algo más grande. Su forma de enseñar no busca moldear mentes obedientes, sino liberar espíritus capaces de caminar solos hacia sus propias cumbres. Cuando Sagitario ocupa el rol de alumno, su sed de conocimiento lo convierte en un aprendiz voraz. No se limita a escuchar pasivamente, quiere comprender, cuestionar, ampliar. Tiene la capacidad de ver más allá de las palabras, intuyendo la filosofía oculta detrás de cada lección. Si el maestro le brinda sabiduría auténtica, Sagitario responde con devoción y entusiasmo, nutriéndose como un fuego que crece con cada chispa de verdad. Pero si percibe dogmatismo o mediocridad, su espíritu se aleja, porque no acepta cadenas mentales ni conocimientos vacíos. Su aprendizaje es selectivo y expansivo a la vez, se queda con lo que le da alas y rechaza lo que lo intenta encerrar.
En las dinámicas de poder entre superiores y subordinados, Sagitario actúa con una visión amplia. Como superior, inspira más que manda, orienta más que controla. Su estilo de liderazgo es el del explorador que abre camino, no el del tirano que encierra. Como subordinado, entrega lo mejor de sí mismo siempre que sienta que la causa es digna y que la autoridad respeta su libertad interior. De lo contrario, su fuego se apaga en obediencia aparente, pero internamente ya está buscando el momento de escapar y reencontrar su camino. En los vínculos de poder más sutiles, Sagitario muestra también su esencia jupiteriana. Frente a aquellos que intentan dominar con intrigas, con miedo o con manipulación, el arquero se convierte en un guerrero de la verdad. Puede ser diplomático, puede usar el humor como arma, puede incluso aparentar despreocupación, pero en su interior no cede. Su visión siempre lo conecta con un propósito mayor, y eso le da una fuerza que otros no comprenden. Su poder no es oscuro ni calculador, es un poder de luz, expansivo, basado en la fe en algo más grande que él mismo. Esa fe es su armadura y su espada. Sagitario encarna el eterno conflicto entre libertad y poder, pero lo transforma en un viaje de crecimiento. No se deja atrapar por cadenas, no se detiene ante muros, no se resigna ante tiranías. Su fuego arde siempre en busca de horizontes más vastos. Allí donde otros se pliegan al peso de la autoridad, Sagitario se eleva, convencido de que el verdadero poder es aquel que se comparte, que inspira y que enciende en cada ser humano la certeza de que la vida es una travesía hacia lo infinito. Sagitario vive el poder desde la intensidad de su fuego mutable, no solo como una estructura visible en el mundo externo, sino como un llamado interno que lo conecta con lo trascendente. Su relación con la autoridad no se limita al ámbito laboral o jerárquico, sino que se expande hacia todos los terrenos de la vida, la familia, las amistades, los vínculos amorosos y las comunidades espirituales. Allí donde hay una dinámica de fuerza, Sagitario se mide a sí mismo, prueba su fe, enfrenta sus límites y busca descubrir si esa forma de poder está alineada con la verdad que lo guía. Para este signo, cada encuentro con la autoridad es una prueba de fuego, un examen que revela hasta dónde es capaz de sostener su independencia sin caer en la soberbia y hasta dónde puede ceder sin traicionar su esencia. El poder en la vida de Sagitario tiene un matiz visionario. No se conforma con ser un engranaje de una maquinaria ajena, porque su espíritu necesita sentir que lo que hace tiene un propósito superior. Si se encuentra en un ambiente donde la autoridad es ciega o mezquina, se convierte en un espíritu inquieto, en un luchador silencioso que no permite que el peso de lo pequeño ahogue la grandeza que lleva dentro. Este signo no teme desafiar a las estructuras, incluso a riesgo de quedar solo, porque sabe que la soledad de la libertad es preferible a la seguridad de la prisión. En su alma vibra la certeza de que el poder verdadero no se mide en títulos ni en jerarquías, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo mientras se abre camino hacia lo desconocido. Cuando Sagitario ejerce poder en relaciones de pareja o en vínculos afectivos, lo hace de manera distinta a otros signos. No busca dominar ni someter, sino inspirar, levantar, elevar al otro hacia una vida más amplia. Para él, el amor es también una forma de expansión, y por lo tanto, cuando se coloca en una posición de guía dentro de la relación, lo hace compartiendo visiones, mostrando horizontes, invitando al otro a crecer con él. Sin embargo, si se siente atrapado en dinámicas de manipulación o dependencia, su fuego se apaga y se transforma en distancia. No soporta las ataduras emocionales que le impiden volar, y frente a un poder posesivo o controlador, Sagitario se convierte en nómada, capaz de abandonar lo que parecía estable para recuperar su libertad. En el plano social y comunitario, Sagitario actúa como un portador de luz que inspira cambios colectivos. Tiene la capacidad de cuestionar autoridades obsoletas y de alzar la voz en nombre de causas más grandes que su propia vida. Su relación con el poder en la sociedad se manifiesta a través del idealismo, busca justicia, igualdad, crecimiento espiritual. Allí donde ve abuso, su fuego se convierte en una llama de resistencia, allí donde percibe oportunidad de progreso, se convierte en un líder que convoca y anima. Su palabra, cargada de fuerza jupiteriana, suele abrir los ojos de muchos que no habían percibido las cadenas que los sujetaban. El poder en sus manos no se reduce a mandar, sino a despertar conciencias. Sagitario también enfrenta pruebas internas en su relación con el poder. Su propio fuego puede tentarlo a creer que siempre tiene la razón, que su visión del mundo es la única válida. En esos momentos, el poder lo confronta con su sombra, y es allí donde debe aprender que la grandeza no está en imponer su verdad, sino en compartirla sin aplastar la libertad del otro. Cuando logra trascender esa tentación, se convierte en un verdadero maestro,
porque entiende que la autoridad genuina no reside en mandar, sino en ser ejemplo. Su grandeza se mide en la capacidad de guiar con humildad, recordando que cada ser humano tiene su propio viaje hacia el infinito. En el ámbito espiritual, Sagitario tiene una relación sagrada con el poder. Su regente, Júpiter, le otorga la visión de lo divino y la fe en un orden mayor que guía el universo. Por eso, para él, el poder último no pertenece a los hombres, sino a las leyes cósmicas que sostienen la vida. Reconocer esto lo libera de ataduras mundanas, porque comprende que ninguna autoridad terrenal puede doblegar a quien ha puesto su fe en algo superior. Esta conexión con lo trascendente lo hace fuerte frente a cualquier intento de dominación, porque sabe que el poder humano es efímero mientras que la verdad universal es eterna. Como alumno de la vida, Sagitario entiende que el poder no solo se recibe de otros, sino también de las experiencias. Cada fracaso lo convierte en aprendiz, cada obstáculo en maestro. Su humildad no siempre es evidente, pero en el fondo sabe que todo lo que lo desafía le entrega un nuevo tipo de fuerza. Así, aprende a transformar las heridas en sabiduría y a utilizar esa sabiduría como un poder interno que nadie puede arrebatarle. Esta comprensión lo hace resiliente, capaz de levantarse una y otra vez, de renacer en medio de la adversidad y de volver a disparar su flecha hacia un nuevo horizonte. En la dimensión más profunda de su relación con el poder, Sagitario se reconoce como un puente entre lo humano y lo divino. Su misión no es acumular dominio, sino expandir conciencia. Por eso, cada vez que entra en contacto con la autoridad, cada vez que se convierte en jefe o en subordinado, en maestro o en alumno, está representando un arquetipo eterno, el del viajero que enseña a los demás que el poder auténtico no oprime, sino que libera, no encierra, sino que abre caminos, no destruye, sino que enciende. Su legado es recordar que el verdadero poder está en atreverse a caminar hacia lo desconocido con la certeza de que la vida siempre favorece a los valientes. Sagitario se levanta en el escenario del destino como el arquero que no se rinde, que enfrenta a los reyes injustos, que inspira a los pueblos adormecidos, que guía a sus compañeros hacia tierras lejanas y que se inclina con humildad ante los misterios que aún no comprende. Su historia es la de un fuego que nunca se extingue, porque siempre hay un horizonte más allá, un nuevo viaje por emprender, una nueva forma de poder que conquistar, no para sí mismo, sino para elevar a todos aquellos que se cruzan en su camino. El poder en la vida de Sagitario no solo se manifiesta en la lucha visible con las jerarquías o en el arte de liderar con entusiasmo, sino también en su manera de comprender y transformar las energías invisibles que rodean a los seres humanos. Este signo, regido por Júpiter, tiene una relación íntima con la abundancia, con la suerte y con la fe, lo que lo convierte en un canal de poder espiritual que va más allá de lo material. Allí donde otros ven únicamente estructuras de mando, Sagitario percibe un entramado de fuerzas mayores que sostienen la vida. Esa visión le otorga una actitud única frente al poder, lo reconoce como transitorio y relativo cuando viene de los hombres, pero lo honra como eterno y absoluto cuando proviene del orden cósmico. En el terreno de los ideales, Sagitario utiliza el poder como un medio para contagiar entusiasmo colectivo. Su fuego mutable lo lleva a moverse con rapidez entre diferentes entornos, sembrando semillas de cambio allí donde pasa. Aunque a veces no se quede lo suficiente para ver florecer lo que inicia, siempre deja un rastro de inspiración, un eco que enciende la voluntad de quienes lo escucharon. Esta capacidad de irradiar entusiasmo es una de sus mayores formas de poder, porque transforma a los demás sin necesidad de imponer cadenas ni reglas rígidas. Su sola presencia suele actuar como un recordatorio de que la vida es grande y que el miedo no puede gobernar eternamente. En la política, en la filosofía y en los espacios donde se debaten visiones de mundo, Sagitario se alza como un guerrero de las ideas. No utiliza el poder para mantener el statu quo, sino para cuestionarlo y renovarlo. Su impulso lo lleva a enfrentarse con los dogmas que oscurecen la libertad, y aunque su franqueza pueda parecer incómoda, muchas veces logra abrir puertas que habían permanecido cerradas por siglos. Este aspecto lo convierte en un revolucionario espiritual y social, en alguien que no teme decir lo que otros callan porque intuye que la verdad, aunque duela, libera. El poder que ejercen sus palabras es expansivo y profundo, porque brota de la convicción de que todo ser humano merece acceder a una vida más amplia y justa. En los vínculos más íntimos, Sagitario también se enfrenta a la cuestión del poder, aunque de una manera distinta. Su fuego necesita autonomía, pero también busca compartir aventuras, y en ese balance se juega gran parte de su destino. Cuando ama, entrega poder al otro en la forma de confianza y libertad, esperando que sea correspondido con respeto y autenticidad. Si el vínculo se convierte en una cadena, Sagitario no tarda en rebelarse, porque el amor,
para él, nunca debe ser cárcel. En cambio, si el poder se ejerce con equilibrio, si la relación se convierte en un terreno fértil donde ambos pueden crecer, Sagitario se transforma en un compañero leal, capaz de motivar y sostener con una fuerza que rara vez se extingue. Otra faceta del poder en Sagitario surge en su relación con el conocimiento. Este signo vive como si el saber mismo fuese una corona invisible. La búsqueda de respuestas se convierte en un ejercicio de poder interior, porque cada verdad descubierta le otorga una fuerza que lo hace indomable frente a quienes intentan someterlo con engaños o medias verdades. Para él, aprender no es un acto pasivo, es una conquista, una batalla ganada contra la ignorancia. De esta manera, acumula un tipo de poder silencioso pero inquebrantable, que lo convierte en un faro para quienes lo rodean. El conocimiento en manos de Sagitario no es acumulación estéril, sino fuego que se reparte para encender nuevas antorchas. También es necesario comprender cómo Sagitario maneja las crisis de poder. En momentos donde todo parece perdido, donde las estructuras se derrumban y las autoridades se vuelven caóticas, su espíritu brilla con más intensidad. Tiene la capacidad de ver oportunidades en medio de la ruina, de señalar nuevos horizontes cuando nadie más los percibe. Allí donde otros sienten miedo o desesperanza, Sagitario percibe una puerta hacia lo desconocido y, con valentía, invita a los demás a atravesarla. Su optimismo no es ingenuidad, es poder en estado puro, la convicción de que siempre existe un camino hacia adelante, aunque aún no se vea. Sagitario, además, posee una relación singular con el poder de la palabra. Su voz es flecha que atraviesa corazones, su discurso es fuego que despierta voluntades dormidas. Cuando se expresa desde la sinceridad de su espíritu, ejerce una influencia casi mágica sobre quienes lo escuchan, porque transmite la fuerza de la convicción. Su palabra puede derrocar falsos ídolos, puede liberar a quienes se sienten encadenados por sus propios miedos, puede convocar a multitudes a marchar hacia lo desconocido con la certeza de que la aventura vale más que la seguridad de lo conocido. En este sentido, el poder de Sagitario es un poder oracular, un eco del fuego profético que anuncia transformaciones inevitables. Incluso en la sombra de Sagitario se esconde una enseñanza sobre el poder. Su impaciencia, su tendencia a buscar horizontes sin terminar lo que empieza, puede ser un riesgo cuando ejerce autoridad. A veces puede perderse en la arrogancia de creer que su visión basta, olvidando la importancia de escuchar a los demás. Sin embargo, esas caídas también forman parte de su viaje, porque le muestran que el poder sin humildad se convierte en fuego que consume. Al reconocerlo, aprende a templar su impulso con sabiduría, y esa integración lo convierte en un líder más completo, en un maestro que no solo inspira con su grandeza, sino también con su capacidad de reconocer sus propias limitaciones. La verdadera grandeza de Sagitario frente al poder se resume en su destino épico, transformar cada dinámica de autoridad en un espacio de expansión. No importa si está arriba o abajo, si manda o si recibe órdenes, si enseña o si aprende, siempre lleva consigo el fuego de la libertad y la visión de un futuro más amplio. Su misión no es simplemente adaptarse a las estructuras, sino abrirlas, romperlas cuando se vuelven jaulas y expandirlas cuando todavía pueden crecer. En su viaje, enseña a los demás que el poder no es dominio ni sumisión, sino el arte de mantener encendida la llama de la libertad en medio de cualquier circunstancia. Así, Sagitario se erige como el arquero que, frente al poder, nunca olvida que su arco apunta al horizonte infinito. Ni las coronas terrenales ni las cadenas de hierro pueden detener su flecha, porque su destino no es servir a lo pequeño, sino honrar lo eterno. Su paso por el mundo recuerda que la autoridad verdadera no aplasta ni encierra, sino que eleva, libera y convoca a todos a participar en la aventura más grande, la conquista del espíritu humano sobre sus propios límites. Sagitario lleva en su interior una relación con el poder que va más allá de las circunstancias visibles. Su fuego mutable no solo lo hace actuar frente a las jerarquías externas, sino que le otorga la capacidad de lidiar con los poderes invisibles que gobiernan la psique, los deseos y las fuerzas colectivas. Una de las facetas menos exploradas de este signo es su relación con el poder de la fe. Mientras otros signos necesitan pruebas tangibles para sostener su camino, Sagitario se alimenta de la convicción de que lo imposible puede alcanzarse. Esta fe se convierte en una fuente inagotable de poder personal, porque le da la fuerza para levantarse aun cuando todo alrededor se derrumba. En este aspecto, Sagitario es guerrero y sacerdote a la vez, lucha con su fuego, pero sostiene con su esperanza, y en ello radica un dominio silencioso que ningún poder externo puede arrebatarle. La relación de Sagitario con el poder del tiempo es también particular. Mientras muchos se atan a la nostalgia o al miedo del futuro,
el arquero vive en constante movimiento entre ambos extremos. Su visión siempre está proyectada hacia adelante, hacia un mañana donde los obstáculos de hoy serán solo un recuerdo. Esa capacidad de pensar en grande lo convierte en alguien que no se doblega ante crisis momentáneas. Su mirada en el horizonte lo hace resistir sin quebrarse. El tiempo, para Sagitario, no es un enemigo que lo desgasta, sino un aliado que le confirma que cada caída prepara un ascenso mayor. En su filosofía interna, el poder de resistir radica en confiar en que todo lo que sucede tiene un propósito de expansión, aunque no se comprenda en el instante. Otro aspecto que define su vínculo con el poder es su forma de relacionarse con la verdad. Sagitario percibe la verdad como un arma de doble filo, lo protege y lo fortalece, pero también lo expone a conflictos. Cuando descubre falsedades en las estructuras de poder, no puede permanecer en silencio. Su necesidad de decir lo que piensa lo convierte en una figura incómoda para quienes gobiernan con mentiras, pero en una fuente de esperanza para quienes buscan justicia. Su franqueza es un poder en sí misma, porque rompe hechizos de manipulación y saca a la luz aquello que otros prefieren ocultar. Aunque a veces esa sinceridad lo lleva a enfrentamientos, es también su mayor escudo, porque quien se guía por la verdad difícilmente puede ser destruido por intrigas. En el terreno de las energías colectivas, Sagitario posee un papel de encendedor de voluntades. Allí donde la gente se encuentra desanimada, pasiva o sometida, él aporta el fuego que recuerda que la vida puede ser distinta. Su presencia despierta el coraje dormido en los demás, y ese despertar es una forma de poder que no se compra ni se negocia, se transmite como un incendio que se expande sin control. A menudo, Sagitario no busca el liderazgo directo, pero termina ejerciéndolo porque su entusiasmo lo convierte en un punto de referencia. Este poder carismático se vuelve aún más fuerte cuando se une a causas nobles, porque entonces su energía no solo impulsa a individuos aislados, sino que eleva comunidades enteras. Sagitario también sostiene una relación profunda con el poder de lo desconocido. Mientras muchos temen lo incierto, él lo abraza. El misterio lo atrae, lo desafía y lo eleva. En esa conexión con lo desconocido reside una forma de autoridad interior, porque quien no teme lo incierto se convierte en alguien difícil de manipular. Los poderes que controlan a otros mediante el miedo no tienen dominio sobre él, ya que su espíritu se alimenta de la aventura y del riesgo. Esa valentía lo distingue en cualquier relación de poder, porque no se detiene frente a amenazas ni chantajes, siempre ve un camino alternativo, una ruta inesperada hacia la libertad. Su relación con el poder de la enseñanza también tiene un matiz épico. Más allá del aula o del rol tradicional de maestro, Sagitario enseña con el ejemplo de su vida, mostrando que la autoridad no se trata de encierro, sino de liberación. Cada experiencia se convierte en un relato que inspira, cada viaje en una lección viva. Esta forma de transmitir sabiduría es un poder que transforma, porque no impone un camino único, sino que despierta en cada oyente la capacidad de encontrar su propia senda. Así, ejerce un poder no desde la imposición, sino desde la apertura, convirtiéndose en guía que entrega llaves en lugar de cadenas. El poder de Sagitario también se revela en la forma en que enfrenta la derrota. Cuando otros caen y quedan atrapados en la frustración, el arquero utiliza la derrota como combustible. Su filosofía lo impulsa a creer que incluso los tropiezos son parte de una expansión mayor. Esa visión le da un tipo de poder resiliente y contagioso, porque demuestra que nada puede apagar su fuego. Incluso en los momentos más oscuros, es capaz de levantarse con la mirada fija en un nuevo horizonte, y esa capacidad lo convierte en un faro para quienes lo rodean. En la adversidad, su poder no se reduce, se multiplica, porque demuestra que la verdadera autoridad nace de la capacidad de transformarse una y otra vez sin perder la fe. El poder que Sagitario ejerce sobre sí mismo es quizás el más elevado. Su batalla interna no es solo contra las autoridades externas, sino contra la tentación de dispersarse, de perderse en caminos infinitos sin dirección. Cuando logra dominar su propio fuego, cuando canaliza su energía hacia un propósito claro, se convierte en invencible. Ese autocontrol no significa encierro, sino dirección, y lo eleva a un nivel de maestría que lo transforma en un verdadero líder espiritual y humano. En ese punto, el arquero encarna el poder más puro, aquel que no se basa en dominar a otros, sino en dominar sus propios excesos y debilidades para expandirse en armonía con la vida. Sagitario es, en última instancia, un signo que nos recuerda que el poder no es una cadena ni una corona, sino un viaje. En su andar épico muestra que la autoridad verdadera se ejerce inspirando, liberando y confiando en que siempre hay un horizonte más allá del presente.
Su fuego mutable enseña que todo puede transformarse, que ninguna jerarquía es eterna, que ningún encierro es definitivo. Y así, con el arco en mano y la mirada fija en lo infinito, Sagitario se erige como un símbolo de que el poder, cuando está guiado por la fe y la visión, no destruye ni oprime, sino que expande y enciende la chispa de grandeza que existe en todos los seres humanos. Sagitario se mueve en el mundo del poder con una cualidad que pocas veces se resalta, su capacidad de trascender las fronteras culturales, ideológicas y espirituales. Este signo es el nómada del zodiaco, el explorador que no reconoce límites donde otros ven muros. Esa condición lo convierte en un portador de un poder universalista, capaz de unir a personas de diferentes pensamientos bajo una visión común. Allí donde el poder suele fragmentar, Sagitario busca expandir y conectar. Su regente, Júpiter, le otorga la grandeza de mirar por encima de las pequeñas disputas, de no quedarse atrapado en luchas mezquinas, sino de colocar la mirada en aquello que puede beneficiar al conjunto. Esa cualidad lo convierte en un líder natural en momentos en que la humanidad necesita inspiración más que control. En el ámbito del poder simbólico, Sagitario despliega una influencia que no depende de jerarquías formales, sino de su capacidad de representar ideales. Encierra en sí mismo la figura del arquero que apunta hacia el cielo, símbolo de aspiración y trascendencia. Esta fuerza arquetípica actúa incluso cuando Sagitario no busca conscientemente ejercer poder. Su sola presencia, cargada de energía expansiva, genera en los demás el impulso de levantarse, de mirar más allá, de recordar que hay algo superior por lo cual luchar. Este magnetismo se convierte en una forma de autoridad que no necesita títulos ni reconocimientos, porque fluye desde la esencia misma del signo. Existe en Sagitario una relación íntima con el poder de los viajes, tanto físicos como internos. Su capacidad de desplazarse lo pone en contacto con culturas, filosofías y sistemas de poder diferentes, lo que lo dota de una perspectiva amplia y difícil de manipular. Mientras otros se limitan a lo que conocen, Sagitario tiene la ventaja de comprender lo diverso, y ese conocimiento le da una libertad que es poder en sí mismo. Nadie puede someter fácilmente a quien ha visto el mundo desde distintos ángulos, porque su mente no está encadenada a una única visión. Esa amplitud se convierte en un arma contra la tiranía y en una herramienta para ejercer liderazgo con justicia, porque Sagitario sabe integrar experiencias distintas en una visión más grande. En las estructuras de poder ocultas, Sagitario encuentra otra de sus misiones. Allí donde operan las fuerzas invisibles de la manipulación, las corrientes de dogma, los sistemas que pretenden controlar a las masas desde la sombra, Sagitario se convierte en un desvelador. Su instinto lo lleva a detectar la mentira disfrazada de verdad y a señalarla con firmeza. Puede ser el profeta que anuncia el derrumbe de sistemas caducos, el filósofo que cuestiona las doctrinas rígidas o el maestro que rompe con la tradición cuando ésta ya no cumple su función de expansión. Su poder no es solo desafiar lo visible, sino también iluminar lo que está oculto, y en eso radica una de sus mayores contribuciones a la humanidad. En el terreno de la amistad y la hermandad, Sagitario también manifiesta su manera singular de entender el poder. No busca vínculos basados en la dominación ni en la dependencia, sino en la libertad compartida. Es capaz de empoderar a sus amigos al motivarlos a superar sus propios límites, a atreverse a cruzar fronteras personales y espirituales. Esa forma de ejercer poder en la intimidad lo distingue, porque no necesita ser el centro ni acumular seguidores, sino que goza al ver que quienes lo rodean conquistan sus propios horizontes. Esta actitud lo convierte en un aliado invaluable en cualquier grupo, porque su influencia fortalece a todos sin restarles autonomía. En la relación con su propia sombra, Sagitario se enfrenta a un poder interior que debe aprender a dominar, la tentación de la exageración. Su naturaleza expansiva puede llevarlo a abusar de la confianza, del entusiasmo o incluso del poder que los demás le entregan por admiración. Allí se enfrenta con la prueba de la moderación, una lección que Júpiter, en su aspecto más sabio, le recuerda. Cuando aprende a controlar el exceso y a enfocar su energía en metas claras, Sagitario se transforma en un líder visionario capaz de sostener proyectos gigantescos sin que se disuelvan en la dispersión. En este aprendizaje se encuentra una de sus batallas más épicas, la conquista de su propio fuego. También es necesario hablar del poder que Sagitario ejerce en los momentos de transición colectiva, cuando sociedades enteras atraviesan crisis y buscan sentido. El arquero aparece como guía de épocas convulsas, como voz que señala que después de la destrucción existe reconstrucción, que después de la oscuridad surge expansión. Su conexión con la esperanza no es una evasión de la realidad, sino un poder activo que moviliza, porque no se queda en palabras vacías, sino que invita a actuar con fe.
Esa capacidad de guiar en la incertidumbre lo convierte en un símbolo de resiliencia, en un recordatorio de que incluso en el caos se puede encontrar dirección. El poder del humor y la ligereza es otra de las armas de Sagitario, pocas veces reconocida como tal. Su capacidad de reírse en medio de la dificultad es una manera de desafiar la autoridad del dolor y del miedo. Esa actitud desarma a los tiranos, porque nada desconcierta más al poder rígido que alguien que no se deja aplastar ni siquiera por la gravedad de la situación. El humor de Sagitario no es superficial, es una estrategia de resistencia, un fuego que mantiene viva la chispa de la vida en medio de la adversidad. Esta cualidad lo convierte en un guerrero que lucha con alegría, en alguien que enseña que el poder no solo se sostiene con fuerza, sino también con la capacidad de no perder la risa ante la tormenta. Finalmente, el destino de Sagitario frente al poder se revela como una epopeya de liberación y expansión. No es el signo que acumula cadenas de mando para sí mismo, sino el que rompe cadenas colectivas para que muchos puedan caminar libres. Su fuego mutable lo empuja a no quedarse en lo que ya conquistó, sino a buscar siempre un más allá. Y en ese viaje enseña que el poder verdadero no se trata de imponer límites, sino de derribarlos, no se trata de dominar, sino de inspirar, no se trata de reinar sobre otros, sino de reinar sobre uno mismo para mostrar el camino. Así, Sagitario se convierte en un emblema viviente de que el poder, cuando nace del espíritu y no del ego, es la fuerza que eleva a toda la humanidad hacia lo infinito. Sagitario, portador del fuego mutable, no solo enfrenta el poder desde lo visible, sino que también vive su batalla en los planos invisibles de la voluntad, la intuición y el destino. Su esencia se eleva en la eterna búsqueda de la libertad y de la expansión, pero esa expansión no sería posible si no existiera un enfrentamiento constante con fuerzas que pretenden limitarlo. Allí se revela un aspecto esencial de su relación con el poder, la lucha con la contención. Para Sagitario, el verdadero desafío no es la ausencia de horizontes, sino los muros que otros levantan para frenar su impulso. En ese combate interno y externo, el arquero descubre que el poder se mide en la capacidad de derribar lo que aprisiona sin perder el sentido de dirección. En el terreno de las jerarquías familiares, Sagitario vive dinámicas de poder que lo marcan desde temprano. Su espíritu independiente choca con figuras autoritarias o rígidas, y esa tensión lo convierte en alguien que desde joven desarrolla un sentido fuerte de justicia y de rebeldía. Allí donde otros aceptan sin cuestionar, Sagitario responde con preguntas, con humor irreverente o con silenciosa distancia. Aprende pronto que el poder mal ejercido en la intimidad no se combate con sometimiento, sino con la construcción de una filosofía propia que le permita sostenerse de pie incluso en medio de la presión. Este aprendizaje temprano lo prepara para enfrentar autoridades mayores en su vida adulta, forjando en él la certeza de que ningún poder externo puede quebrar a quien ha fortalecido su fuego interior. Sagitario posee también un vínculo profundo con el poder de la naturaleza. Su fuego mutable lo conecta con la vastedad de los paisajes abiertos, con la inmensidad de los cielos y con el rugido de las montañas. Allí encuentra un recordatorio de que el poder más grande no se encuentra en los hombres, sino en las fuerzas que trascienden a todos. Esa conexión con lo natural le otorga una perspectiva que lo protege del sometimiento, porque quien ha sentido la grandeza del universo sabe que ningún trono humano es eterno. En la soledad del horizonte, Sagitario encuentra el poder que lo renueva, la certeza de que siempre hay un espacio mayor que conquistar y de que ningún límite impuesto es más fuerte que el llamado de lo infinito. En los vínculos de poder que surgen en los espacios creativos, Sagitario despliega otra faceta poco mencionada. Cuando participa en proyectos colectivos, su energía suele tomar el papel del visionario que señala hacia dónde se puede avanzar. A menudo no se queda en los detalles pequeños, sino que utiliza el poder de su intuición para encender en los demás la chispa de algo más grande. Puede irritar a quienes prefieren estructuras rígidas, porque su fuerza rompe moldes y lo impulsa a ensayar caminos inexplorados. Sin embargo, su influencia suele ser decisiva. Sin Sagitario, muchos grupos quedarían atrapados en lo repetitivo. Con él, el poder se renueva como una llamarada que invita a cruzar los límites de lo conocido. Su relación con el poder del destino también merece ser destacada. Sagitario camina con la sensación de estar guiado por una misión superior, incluso cuando no puede explicarla. Esa convicción lo convierte en alguien que no se deja quebrar por el azar ni por la adversidad. Mientras otros se desesperan buscando sentido, él confía en que todo responde a un plan mayor. Esa confianza en el destino le otorga un tipo de poder imperturbable, porque lo libera del miedo. No necesita someterse a quienes utilizan el temor como herramienta de control, ya que su fe lo sostiene. De este modo,
Sagitario no solo ejerce poder sobre sí mismo, sino que se vuelve inmune a los intentos de manipulación basados en la amenaza. En el plano del poder emocional, Sagitario revela otra característica. Aunque se le asocia con independencia y desapego, su fuego también lo impulsa a proteger a quienes ama. Cuando siente que un ser querido está bajo opresión o injusticia, se convierte en un guerrero ardiente capaz de desafiar a cualquier autoridad. En esos momentos, no actúa solo por sí mismo, sino por los demás, y esa defensa apasionada se convierte en una de sus expresiones más nobles de poder. No busca dominar por orgullo, sino liberar a quienes aún no encuentran su voz. En este aspecto, su poder es protector, un fuego que arde para mantener viva la llama de la libertad en su entorno más cercano. La relación de Sagitario con el poder de la memoria y la historia también es significativa. Este signo no se limita al presente, busca en el pasado ejemplos, aprendizajes y batallas que le den sentido a su propia lucha. Reconoce que quienes lo precedieron también se enfrentaron a autoridades injustas y que de ellos hereda una llama que debe mantener encendida. Este sentido histórico le da una dimensión épica a su forma de relacionarse con el poder, porque no actúa solo por sí mismo, sino como parte de una cadena de generaciones que buscaron libertad. En su visión, el poder justo debe honrar la memoria, mientras que el poder corrupto queda condenado a ser destruido por el paso del tiempo. En la dimensión espiritual más profunda, Sagitario se relaciona con el poder de lo invisible, con esa fuerza que no tiene forma pero que guía la existencia. Percibe que el universo se mueve por leyes más grandes que cualquier decreto humano, y esa comprensión lo llena de reverencia y valentía. Esta conexión lo convierte en un buscador perpetuo, en alguien que no teme enfrentarse a doctrinas ni cuestionar tradiciones, porque su meta es descubrir el poder supremo que trasciende toda limitación terrenal. En este viaje, su papel es el de profeta y viajero, maestro y discípulo, guerrero y visionario, que recuerda a todos que el poder verdadero no se impone, sino que se revela en la expansión del espíritu. De esta manera, Sagitario se convierte en símbolo de resistencia, inspiración y expansión frente al poder. No importa el escenario, en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en la espiritualidad o en la intimidad, siempre mantiene encendido el fuego que lo impulsa a desafiar lo que oprime y a sostener lo que libera. Su camino no es de sumisión ni de dominio absoluto, sino de equilibrio entre ambas fuerzas, siempre en movimiento, siempre en búsqueda, siempre en expansión. Su grandeza no está en acumular poder, sino en recordar al mundo que el poder más alto es aquel que enciende la libertad y abre horizontes donde antes solo había muros.